Maestros, buenas noches. Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México, saludándoles en esta noche. Aquí en la Ciudad de México, la lluvia, y seguimos con los comentarios a los materiales de educación preescolar. Estos materiales nuevos correspondientes a el soporte de aprendizajes clave que se vienen conociendo ya desde junio de 2017. Y esta noche voy a hacer una serie de comentarios sobre los materiales de educación preescolar que se van a utilizar en la semana de capacitación que se va a dar en agosto. He venido comentando sobre lo que es el libro de la Educadora 2018. El día de hoy me entero que, así como comentaba yo 2 sesiones atrás y el día de ayer sobre mi álbum de tercer año, también me entero que va a haber mi álbum para primer grado y mi álbum para segundo grado. De hecho, estamos ante un evento interesante porque a 6 décadas del inicio de la gran campaña alfabetizadora, desde el gobierno de Adolfo López Mateos y siendo secretario de Educación don Jaime Torres Bodet, pone en marcha ese proyecto interesante de los libros de texto gratuitos. Estas ideas impulsadas por don Jaime Torres Bodet, que además también fue secretario de Educación con Manuel Ávila Camacho en la segunda parte de su sexenio. A Jaime Torres Bodet se le debe la redacción que más cercana tenemos sobre el conocimiento del artículo 3 constitucional. Es una redacción interesante donde también se ve el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano. Hago estos comentarios porque Jaime Torres Bodet es sin duda alguna uno de los humanistas más destacados en materia educativa para nuestro país. Jaime Torres Bodet impulsa toda esta idea de los libros de texto gratuitos y a través de la Secretaría de Educación Pública. La misma Secretaría debe de estar orgullosa de esa jornada. Digo jornada porque es un trabajo que se echa a cuestas el gobierno de López Mateos y se crean los libros de texto gratuitos. Recuerdo que el primer presidente de la Comisión Nacional fue Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, aquel escritor de la novela de la Revolución Mexicana. Pero a 60 años se ha consolidado este principio de gratuidad de la educación básica que está consagrado en el artículo 3 constitucional y que distribuye gratuitamente a los niños en edad escolar los libros de texto y los materiales complementarios que se requieren al cursar la educación básica. La historia del libro de texto es interesante porque muchos creen que los primeros libros fueron los libros de la patria, aquellos libros donde presentan a la mujer tlaxcalteca con esa belleza original mexicana que tiene la bandera y que representa a la patria. Pero antes que estos libros estuvieron los libros que conocemos coloquialmente como los libros de los héroes. Esos fueron los primeros libros que se dieron a conocer a través de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Después vienen los libros de la patria, después vendrán, esos libros de la patria traían el libro de Aprender Haciendo, y todo ese trabajo con la idea pestalozziana del trabajo de aprender haciendo, y también con la parte de lo que sería la educación objetiva, la parte objetiva de la educación. Después de hasta 1972, ya con Luis Echeverría y siendo secretario de Educación Víctor Bravo Aguja, se crean los libros del proceso conocido como Reforma Educativa, que son los libros que trabajan por áreas. También son buenos libros, los libros de lectura. Muchos de ustedes aprendieron a leer con esos libros, y aprendieron también ahí a conocer el método global de análisis estructural. Este método que influyó mucho, donde el enunciado que se trabajaba era la manzana es roja, desprendido de Juanito y Rosita
un libro de los años 30 del siglo pasado, donde la que es roja es la sandía es roja. Y vamos conociendo también cómo los niños mexicanos entramos en los procesos de alfabetización, porque una de las grandes jornadas es la búsqueda de la alfabetización, como está marcado en el plan de 11 años, también diseñado por don Jaime Torres Bodet. Por eso, la creación de los libros de texto, la creación de los libros complementarios, y el comentario viene a colación porque hoy conozco el libro de mi álbum primer grado, mi álbum segundo grado, mi álbum tercer grado. Hasta el día de ayer yo decía que nada más iba a haber libro de tercer grado en mi álbum, y hago estas referencias porque la historia de los libros de texto gratuito y el propio libro de texto gratuito, la Secretaría de Educación Pública tiene que verlo como uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha colocado el sistema educativo nacional. La maquinaria del sistema educativo nacional es sorprendente. Echarla a andar el mismo día en todo el país, lo mismo en las fronteras norte o sureste, o en las penínsulas, lo mismo en la montaña que en la planicie, que hasta en el desierto, inclusive la selva, todos los ecosistemas en donde el sistema educativo se echa a andar el mismo día y con los mismos efectos que pretenden. Y esto, la verdad, es admirable. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, eso es admirable. Tenemos uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. La atención mínima debe de ser a 25 millones de niños. Es decir, estamos en educación básica con un buen número de niños. Y el libro de texto debe de ser, entre las jornadas educativas, uno de los pilares sobre los que se establece el sistema educativo nacional, porque lo que permiten los libros de texto como instrumentos es la posibilidad de construir conocimiento donde se empieza a forjar a la propia infancia y se empieza a forjar con el sentido de los valores y con el sentido de la identidad nacional. Hoy muy golpeado, está muy golpeado este sentido de la identidad nacional porque también está golpeado el sentido mismo de la nacionalidad y de la soberanía. Esto lo tienen que reconocer. El discurso educativo muchas veces choca con lo que hacen las autoridades educativas y nacionales. ¿Por qué? Porque no lo hacen congruente, no lo colocan, no hay congruencia. Entonces hablamos de un sentido de identidad nacional, pero nuestros recursos naturales pareciera que no nos pertenecen. Hablamos de un sentido de soberanía desde el artículo 3 constitucional, inclusive desde los fines de la educación en el artículo 7 de la Ley General, y pareciera que la hemos perdido, ¿sí? Y el sentido de la nacionalidad o el sentido de la patria, y todo esto tiene una razón. En esa parte nacionalista de López Mateos, que fue un presidente controvertido, controversial, inclusive paradójico, porque por un lado impulsa la parte popular, el acercamiento con la sociedad en términos populares, y por otro lado agrede a los líderes sindicales ferrocarrileros, a los maestros, a los médicos, los agrede. Entonces, es paradójico lo que se presenta porque se trata de avanzar, pero también se empieza a frenar. Por eso el libro de texto es importante, y es importante porque si realmente va sobre la idea de forjar en la infancia los valores y de forjar la identidad nacional, el discurso debería de ser congruente desde esa parte normativa con lo que hacen las autoridades educativas y con lo que hacen las autoridades nacionales. Por eso la importancia que le da la Secretaría de Educación Pública. Entramos aquí en situaciones difíciles porque nos llevan a la política. No nos podemos sustraer de la política porque la educación es un acto político. Y desde ahí, esa importancia que le da la Secretaría de Educación, que se genera toda la acción a través del Estado, cómo se acercan los libros a millones de niños en México. Es decir, tengo entendido que los libros de texto están llegando a todas las comunidades,
a todas las escuelas, y que entonces esos grupos que se mantenían marginados de los servicios educativos, ahora con el libro se puede tener ese contacto y esa unidad de identidad nacional. Por ese lado del libro de texto, es un referente gráfico, es un referente literario, es un referente de apoyo para nuestros estudiantes, para el estudio, para la cultura nacional, para la cultura universal, inclusive de los propios alumnos. Lo que necesitamos son aprendizajes en sentido estricto. Por eso el libro de texto es importante, y por eso es importante que se hayan generado los libros de mi álbum de primer grado, mi álbum de segundo grado y mi álbum de tercer grado para educación preescolar. Entonces, se intensifica el trabajo para garantizar que los niños de las comunidades indígenas del país tenemos libros traducidos a las lenguas originales de nuestros connacionales, y desde ahí pues el trabajo que se hace de traducción, no nada más se quedan los libros en las ciudades, tenemos también otro tipo de libros impresos en lenguajes especialmente diseñados para un tipo de niño que pueda tener baja visión o ceguera, y eso es interesante, también hay que reconocerlo, son esfuerzos que se hacen, porque sí es importante el libro de texto ha sido y seguirá siendo un recurso noble, porque el libro es maravilloso que nuestros alumnos reciban sus libros de texto, y esa nobleza también encierra una efectividad, porque el libro es un transmisor de conocimiento, y lo que necesitamos es conocer para poder saber. Ya una vez que podamos conocer y que generemos el saber, entonces ya podremos generar otras cosas, como la creatividad, como la innovación, como el genio y la brillantez de nuestros estudiantes. Por eso, lo que observan desde la Comisión Nacional de Libros de Texto, y que lo deben de observar desde la propia Secretaría de Educación Pública, es que los procesos de desarrollo son muy dinámicos, y nos enfrentamos a varias situaciones en los cuales pues nuestros niños tienen que aprender, por supuesto, porque esa es la intención de la escuela. La intención de la escuela es marcar el aprendizaje en los niños pequeños e influir, ¿por qué no?, en esos diversos contextos en los que se desenvuelven y que exigen no nada más de las educadoras, sino de los profesores, un esfuerzo constante para poder involucrarlos a los padres de familia, para poder involucrar al propio maestro, a los niños en las actividades que despierten y que mantengan, sobre todo en los niños, el interés por aprender. Por eso es la importancia del libro de texto. Por eso sí hay que reconocer esta parte. Yo como maestro que utilicé el libro de texto gratuito, lo reconozco, maravillosos. Tengo todos los libros de texto gratuito, y eso me permite poder comparar los del proceso de modernización o los que se generaron dentro de la RIEP, y ahora con estos libros que está coordinando en su elaboración, la coordinación de todos los autores de los libros que se están generando está en las manos de Eva Moreno. Conozco a Eva Moreno, sé de su calidad profesional, he platicado con ella, conozco sus puntos de vista sobre los diferentes programas, y yo creo que está en buenas manos. Por ese lado, a mí me permite estar tranquilo en este aspecto de los libros de texto. Ya el proceso de reforma es otra cosa, pero el esfuerzo que significa la creación de estrategias de trabajo a través de los propios libros, el uso de los materiales que va a haber en educación preescolar, todo lo que se va dando como materiales que sean pertinentes para lograr los propósitos de la educadora, los propósitos de la educación preescolar en el currículum. Y comentaba yo ayer, por ejemplo, sobre todo de las finalidades de las situaciones didácticas, porque lo que están haciendo ahora estos libros, lo que van a hacer, y ustedes las educadoras se darán cuenta cuando tengan los libros en sus manos, es que van a estar ilustrando las situaciones didácticas y les van a dar opción de que puedan seleccionar una u otra situación didáctica y que la puedan poner en juego con mi álbum, porque en mi álbum vienen las actividades. No es un libro de texto, no hay que entenderlo como un libro de texto que hay que seguir página a página.
Hay que entender estos libros como un libro de actividades donde vienen variadas actividades. Hoy los he revisado, vengo de revisar el material y por eso estoy haciendo estos comentarios, porque los libros, la educadora va a tener un libro guía de estas actividades, de las actividades que presenta cada uno de los libros de mi álbum, de primero, segundo y tercer grado. Y en el libro de la educadora, lo que va con su contenido está directamente relacionado con situaciones didácticas para el trabajo con el material documental que viene en los propios libros de mi álbum de educación preescolar, que han sido generados por la propia Secretaría de Educación Pública y que los tiene que distribuir a los niños de preescolar, de primero, segundo y tercer grado en este nivel educativo, educación preescolar, a partir de este ciclo escolar 2000. Se habían generado, fíjense, la idea estaba desde 2014. Había una idea de este trabajo desde 2014, pero estos libros se van a generar ya ahorita en 2018. Entonces, el libro de la educadora es un material de apoyo para enriquecer el trabajo pedagógico y también un recurso para el intercambio académico entre el personal docente. Y estos libros, el personal docente y directivo de las escuelas, el hecho es que todas las educadoras van a tener acceso a estas propuestas didácticas para los 3 grados y van a poder brindarse las oportunidades para desarrollar el trabajo con alguna de ellas, como lo he venido comentando ayer y hace rato, unos minutos atrás, y que puedan analizar realmente la experiencia después de haberlos puesto en práctica con los niños. Entonces ya tenemos un libro de la educadora que va a ser el correspondiente a 2018, donde vienen también comentados los materiales, viene la entrada, el proceso de razonamiento, viene la descripción de mi álbum, la relación con padres de familia, después vienen los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, que son las que se van a trabajar. Es decir, hay 6 aspectos desde los cuales se está trabajando el libro de la educadora 2018. Por otro lado, tenemos los libros de producción para niños, donde los niños se quedarán con 2 libros, serán de su propiedad. Ya después lo que quieran hacer con los libros, si los quieren donar, eso será otra cuestión. Y tendremos entonces los libros de los niños, de mi álbum primer grado, mi álbum segundo grado, mi álbum tercer grado, y el libro de la educadora, donde vienen las situaciones didácticas que podrá poner en marcha la educadora desde el trabajo que va a orientar con los niños. ¿Y cómo va a orientar este trabajo con las educadoras? Porque las propuestas didácticas se están organizando por grado, se han organizado por grado, y cada educadora puede hacer una adecuación de lo que le parezca pertinente para los trabajos con su grupo. Es decir, que si la educadora de tercero ve en el propio diseño de los libros de mi álbum, libro de actividades, no libro de texto, ve que pueda hacer uso de una de las situaciones didácticas, lo puede asumir. Hay que recordar aquí una parte que está en aprendizajes clave y que tiene que ver con los aprendizajes esperados. En los aprendizajes esperados no hay una temporalidad por grado para lograrlos. La temporalidad va por nivel. Es decir, la educadora el jardín de niños tiene los 3 grados, primero, segundo y tercer grado, para dar cumplimiento a esos elementos de logro educativo en nuestros niños. Es decir, que el tono de la gradualidad inclusive no se coloca en un sentido estricto, sino por los mismos comentarios que yo estoy haciendo, el tono de la gradualidad se va colocando de acuerdo a las necesidades de la educadora y de acuerdo al manejo de las propuestas didácticas organizadas por grado. Esto es importantísimo para el desarrollo de las acciones de la planeación. ¿Por qué? Porque ya se le da un apoyo muy fuerte a la educadora en el sentido del diseño de la planificación. Aunque aprendizajes clave recupera la palabra planeación, el ejercicio que se hace en el cual primero se ejecuta el pensamiento y después se escribe,
y esto es necesario porque el día de ayer hablaba yo de cómo están estructuradas las situaciones didácticas. Hay personas, acabo de escuchar un video de X persona el sábado pasado, donde empieza a hablar de lo que no son los aprendizajes clave, y es una verdadera confusión, ¿sí? Y se atreven a trabajar con maestros y a confundirlos, y conceptos como situación didáctica o como secuencia didáctica las manejan como sinónimos. Tampoco. Hay un enfoque de la situación didáctica, y en otro video hemos hablado del aprendizaje basado en la planeación situacional, en el abordaje de las condiciones de situación como situaciones y como condiciones auténticas y reales que puedan desarrollar los niños. Yo estoy entendiendo que el libro de mi álbum de primero, de segundo y de tercer grados están diseñados con base en auténticas situaciones, y que a partir de esas auténticas situaciones reales que se puedan dar, que pueda manejar el niño, que pueda entrar en contacto con ellas, entonces la educadora podrá diseñar y escribir lo que ella va a abordar también en el trabajo con sus alumnos. Por eso este ejercicio en el cual conocer todas las secuencias didácticas o conocer los 3 libros sirve para tener una idea acerca de lo que se puede hacer antes de trabajar con alguna lámina didáctica. Ahí están las láminas didácticas, y habrá que observar cuáles son las experiencias que han tenido los niños con esas láminas, en la idea que representa la lámina, o relacionadas con lo que les demandan las actividades de las propias situaciones didácticas. Por eso la Secretaría de Educación Pública pues se atreven a preparar estos libros, porque además son necesarios. Yo tengo entendido que desde 2014, 2015 se venían preparando este tipo de materiales, y en este tipo de materiales lo que encuentra la educadora, lo que van a encontrar, porque todavía no lo tenemos en las manos el libro, ¿sí?, es que tengan un acercamiento con las situaciones y encuentren las orientaciones. Hablaba yo ayer de las orientaciones pedagógicas para el manejo de las situaciones didácticas, y así hay un comparativo con los libros de orientaciones pedagógicas para la práctica docente generados todavía durante la aplicación del programa de educación preescolar de 1992. Estoy hablando de 1998 a 2003, más o menos 5 años en los que hubo producción de las orientaciones pedagógicas para la práctica docente generadas por la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar en la Ciudad de México. Cuando desaparece la Dirección General de Educación Preescolar y cada estado asume la parte que le corresponde en la educación preescolar en la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, las coordinaciones sectoriales están bajo la tutela, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Servicios Educativos. Hoy, desaparecida la subsecretaría, está la Administración Federal del Servicio Educativo en la Ciudad de México. Y desde ahí se han generado también, pero esto viene directamente desde la Secretaría de Educación Pública. Haber tenido los libros en las manos también me permite hojearlos rápidamente y darme una idea de qué está contenido, qué encontramos ahí. Por eso este esfuerzo, yo creo que sí, hay que reconocer cuando están los libros de texto en las manos de nuestros estudiantes y de nuestras educadoras, porque ellas podrán diversificar el trabajo con sus niños y podrán comprender la importancia de lo que es la función de la educación preescolar misma, condición que nosotros le tenemos que decir a los padres de familia, porque también la Secretaría de Educación Pública debe de hacer ya un esfuerzo muy claro por colocar los límites de actuación de los padres de familia, no simplemente a través de los consejos de participación social. Sabemos que hay muchísimos problemas en las instituciones educativas y estos están relacionados con los padres de familia. También sabemos que hay muchos problemas en las instituciones educativas generados por el manejo de las emociones de algunas personas. Y este manejo de las emociones de esas personas los llevan a frustrarse. Y entonces imagínense, si son autoridades educativas, ¿cómo quedan los maestros? He conocido esta semana una serie de problemas en los que directores y supervisores arremeten contra maestros.
y la verdad, o arremeten contra sus subdirectores, y los subdirectores se están enfrentando a los propios directores y a los supervisores. Esto me lo han comentado los maestros, no nada más lo estoy comentando de motu propio, lo estoy comentando porque me lo han dicho los profesores. Entonces estamos ante una situación que es interesante, pero que también debe de obligar a la Secretaría de Educación Pública a reconocer el trabajo del maestro. Si no reconoce el trabajo del maestro y si el maestro está cada vez más cargado en esa parte administrativa, como lo están haciendo ahora, como no sé de dónde salió, si es una ocurrencia o estaba planeado que los maestros subirían las evidencias de sus estudiantes y todo el registro administrativo que se hace. También no hay tal reducción de la carga administrativa, no hay una simplificación. Creo, por los comentarios que me hacen los maestros, que me colocan inbox, que me colocan en el Messenger, que me mandan en WhatsApp, que me mandan en mis correos, la parte administrativa dista mucho de ser agradable para los profesores. Y esto tiene que ver, todo el comentario sale por la producción de los libros de texto gratuito y por las propuestas que se van planteando dentro de las situaciones didácticas que tiene que ver o tienen que verse desde el libro de la educadora. Si fuéramos, por ejemplo, al lenguaje y comunicación, ahora ubicada dentro de lengua materna, pues la primera de las situaciones didácticas va a tener que ser el nombre propio. Y cuando hemos entrado, porque ayer platicaba yo con maestros de primaria y me decían las maestras de primaria, bueno, lo que sucede es de que yo siempre empiezo con el nombre propio. Y así empiezan en educación preescolar igual, identificar su nombre en diversos documentos como una de las finalidades, o escribir su nombre con diversos propósitos e identificar el nombre de algunos de sus compañeros. Y aprender el nombre. Recuerden la experiencia de Paco el Chato. Para aquellos que cursaron, aprendieron a leer y escribir junto a Paco el Chato. Paco el Chato, ¿por qué se pierde en los libros del proceso de modernización educativa? Y en cada situación didáctica vienen los contenidos y las capacidades que se propician, y esto es importante al reconocer el nombre y hacer la reproducir el nombre, representarlo para el niño es valioso, es una fuente de información para los niños, les ayuda a comprender que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier nombre, que el orden de las letras no es fortuito y que el comienzo del nombre tiene algo que ver con lo que se dice oralmente. Es un proceso que les permite avanzar en la comprensión del lenguaje escrito. Y desde ahí, desde la idea del nombre, lo que van haciendo es colocar esos contenidos, esas capacidades en las versiones que se van dando sobre las situaciones, donde la primera versión de la situación didáctica que ellos manejan como reconozco mi nombre, empiezan a utilizar los materiales, por ejemplo, las tarjetas para la escritura del nombre o los ficheros y las actividades que tiene que hacer la educadora, como preparar las tarjetas para escribir el nombre de cada niño de su grupo y donde tiene que usar la letra de imprenta mayúscula. Pero nuestras educadoras preparan sus gafetes, sus señaladores del nombre desde el inicio del año escolar, y por la experiencia que yo he tenido con ellos reciben a los alumnos. Entonces también la educadora tiene esa posibilidad de ir proponiendo, y probablemente pudiera ser que desde las mismas situaciones didácticas el libro de la educadora recomendara a la educadora sentarse con cada niño y decidir conjuntamente lo que se va a escribir en la tarjeta. Y hay niños que prefieren que en su tarjeta, en lugar de escribir José, se escriba Pepe, ¿sí? Es decir, su nombre es José, pero él pide que se escriba Pepe, o a lo mejor habrá niños que no escriban su nombre, digo, imagino yo también por el trabajo que hace la educadora, y escriban su apodo, ¿sí?
Entonces, cuando algunos tengan el mismo nombre, pues habrá que observar y la educadora tendrá que ver una manera de saber cuál es su tarjeta, ya sea escribiendo su apellido o el diminutivo. Eso pudiera ser una recomendación. A lo mejor si tengo dos Josés y los dos quieren que se escriba Pepe, a uno le escribo Pepito, ¿sí? Y pero habrá un niño que diga, pues como le llaman de cariño en su casa. Y yo digo, bueno, entonces, ¿para qué usan los nombres? ¿Para qué le ponen un nombre si lo van a verbalizar de otra forma? Entonces, la educadora va escribiendo en las tarjetas, por ejemplo, puede escribir Juan, y al terminar, puede organizar los ficheros, así escribió Pepe, escribió Juan, escribió Mari o María, y va escribiendo y puede organizar los ficheros con los niños. Es decir, esta parte de los ficheros me recuerda como al laboratorio Dalton. El laboratorio Dalton es un método de la escuela nueva, es un método de hace más de 100 años y desde ahí estaba el uso de los ficheros que utilizamos con los niños. Yo todavía hice un fichero de fichas para la evaluación universal, es decir, Freinet utiliza ficheros también. Hay técnicas en las que los ficheros son recurrentes. Hacemos fichas para el trabajo bibliográfico, para el trabajo de investigación y también usamos las fichas para la identificación de los nombres de nuestros alumnos y empezar a hacerlos a trabajar por equipos, porque muchas veces las mesas trapezoidales encontradas una con la otra me permiten hacer un equipo de 8 niños y a lo mejor el libro de la educadora me dice que puedo hacer equipos de 4, puedo hacer equipos de 5 o equipos de 6 miembros y de esa manera los niños no van a tener que buscar su nombre en 25 fichas o en 30 fichas, sino buscarla en 4 fichas, en 6 fichas, donde la práctica se vuelva habitual y el número de ficheros se reduce hasta tener un fichero pequeño y un fichero más grande. Y estas son ideas de lo que se va a empezar a trabajar, de cómo se va a reconocer el trabajo de las situaciones didácticas, cómo me van a llevar por lenguaje y comunicación, cómo se van a usar las tarjetas, como en el caso de la situación que estaba ejemplificando, con los nombres en diferentes situaciones, cómo nombrarlos, cómo generar un responsable, cómo llevar a cabo cada una de las actividades, si comisiono también para tocar el timbre del recreo, si me toca la guardia con mis niños, comisionar para repartir el material, encargar un libro para llevarlo a casa, cómo voy a promover que los niños lean las tarjetas, cómo se dan los ejemplos, cómo se colocan las bolsas o los vitroleros para sacar las crayolas, cómo coloco una cajita para poder organizar el fichero, cómo se lo puedo mostrar al grupo, cómo le puedo mostrar las tarjetas, cómo le hago las preguntas de qué dice, todo eso que son los pasos iniciales para llevar a los niños a través de preguntas y de acciones en el conocimiento de su nombre. Y eso es donde empezamos los maestros de primer grado en la escuela primaria y es donde empieza la educadora en el jardín de niños y las preguntas son ¿qué dice? O los niños nos empiezan a decir, ¿verdad que aquí dice mi nombre? Y mi nombre es Antonio, es un nombre largo, bueno, eso lo va descubriendo el niño con la ayuda de la educadora, pero aquí dice Toño, es decir, como un conjunto de letras pueden dar el significado, cómo va sacando las tarjetas, cómo les va diciendo, a lo mejor en una dice Alma y en la otra dice Carlos y la educadora las va señalando o no las señala, o la educadora pregunta o algún niño puede preguntar, ¿con qué letra empieza Alma? ¿Sí? O ¿con qué letra empieza Carlos? ¿Con qué letra terminan? Cómo se van ajustando las preguntas para que los niños vayan reflexionando dónde dice cada nombre, cómo debo de promover las actividades, cómo puedo realizar estas actividades con frecuencia,
si las hago después del recreo, o cómo voy a abordar la clase de educación física o de música, cómo voy a distribuir las tarjetas con los nombres de los niños en todo el salón. Por ejemplo, las puedo poner en el suelo para que los niños las busquen, las puedo poner en las sillas, las puedo poner sobre las mesas, les puedo pedir después del recreo, después de la clase de educación física o después de la clase de música, que entren al salón y que busquen su tarjeta. Cómo puedo elegir los nombres, cómo les puedo dar pistas para jugar con ellos, para tratar de inferir de qué nombre se trata. Por ejemplo, como adaptando el juego ese de tengo un navío, etcétera. A lo mejor yo les puedo decir, tengo una tarjeta que empieza como la letra de Rodrigo, en fin, y los niños van también participando, porque si yo les digo que tengo una tarjeta que inicia con la letra E, como elote, escoba, estrella, ¿cuál sería el nombre? Y a lo mejor alguien me dice Ernesto, ¿sí? Y las situaciones didácticas les van a poder dar eso, que en los aprendizajes clave, en el enfoque competencial, está marcado como la flexibilidad, ¿sí? Yo sí he leído los aprendizajes clave, el documento de 700 páginas, me lo he ejecutado varias veces porque me interesa conocer los temas. Y hoy estaba yo platicando con educadoras precisamente y les digo, el libro dice que hay un enfoque humano, es decir, que el enfoque es humano, pero el libro de aprendizajes clave, como lo dejé escrito en mi libro de aprendizajes clave y habilidades socioemocionales, tiene un enfoque competencial, ¿sí? Así es que cuando yo comparo el concepto de competencia con el concepto de aprendizaje clave y veo a los aprendizajes clave como un conjunto y en la competencia observo como un enlace, entonces tengo que observar cómo miro el concepto de aprendizaje. ¿Cómo estoy mirando el concepto de aprendizaje? Porque los aprendizajes clave, al señalar que solamente serán clave aquellos que se aprendan dentro de la escuela, limita mucho. Claro que también reconocen que hay otros aprendizajes que se hacen fuera de la escuela, pero yo infiero entonces, porque ellos no lo dicen, que esos no son clave. Y los clave, dicen ellos, solamente van a ser decisivos en momentos cruciales de la vida futura de los estudiantes. Y yo digo, estamos muy limitados con ese concepto, donde utilizo conocimiento, habilidad, actitud y destreza y agrego el concepto de práctica. ¿Por qué? Porque desde el enfoque competencial que está en los aprendizajes clave, que lo encuentro a lo largo de todos los aprendizajes clave, ese enfoque competencial, en la parte de los conocimientos está la disciplina, la interdisciplina y las prácticas sociales o socioemocionales que se ejecutan dentro de la escuela. Y aquí el problema, muchos de los problemas que hay en las escuelas están basados en los problemas socioemocionales que los sujetos portamos. Y eso es lo que hace caer la escuela. Eso es lo que hace que, así como hablan de una escuela al centro, ¿sí?, podamos observar que hay una escuela decadente, donde todos se sienten expertos, pero pocos saben, ¿sí?, donde todos presumen su saber, pero no lo demuestran. Y la escuela está enfrentando situaciones problemáticas. Por eso hay que conocer mucho para poder saber. Y después de saber, ¿por qué no incursionar en la parte creativa y en la parte innovadora para poder hacer con mis niños sujetos con genio, verdadero genio traducido en inteligencia y brillantes, alumnos brillantes, genio y brillantez para todos mis alumnos, genio y brillantez para todos los maestros que me siguen, que me escuchan, que me ven, porque al terminar esta transmisión ya hay casi 1000 reproducciones de esta videotransmisión. Y bueno, uno hace sus aportaciones y sus comentarios. Y también no estoy exento de ser criticado, porque a veces me han criticado hasta en presencia las maneras de proceder en mis asesorías, pero les digo que esas son efectivas porque han demostrado que son efectivas. Y lo que yo empiezo a ver es que me tengo que hacer de un número de conocimientos donde la experiencia y mi intuición me dicen por dónde tengo que ir.
Y si ahora tengo los libros de apoyo del libro de la educadora, y estoy hablando para las educadoras y para los educadores hombres de México, que hay muchos y que también hacen maravillosamente su trabajo en el país, si tienen esos libros, conózcanlos, léanlos, acérquense, estúdienlos, para que puedan saber qué es lo que se pretende con estos materiales. Si los quieren criticar, conózcanlos, léanlos, interprétenlos, analícenlos, para que los puedan criticar también. Por eso tengo que partir de conocer, y yo estoy conociendo. Nadie puede decir en este momento que es el experto de los aprendizajes clave. Estamos todos en proceso de conocimiento, y yo ya tengo varios meses trabajando estas ideas, y estaré en Grupo Loga con la doctora Patricia Ganem el día 17 de julio. Voy a trabajar aprendizajes clave, una generalidad interesantísima, porque le he descubierto muchas cosas a los aprendizajes clave y las estoy comunicando a los profesores para que no nos vengan a decir lo que no son los aprendizajes clave, en ese sentido del experto que nada más confunde a los profesores. Entonces, pues aquí estamos con esta videotransmisión. Ya no sé ni cuántos minutos llevo, pero ya llevo un buen número de minutos. Les pido por favor, antes de concluir, que le den ahí compartir. Por favor, sean tan amables en darles compartir. Y los cursos que he comentado para ustedes, el curso de actualizadores y capacitadores, trato de formar capacitadores jóvenes, trato de formar actualizadores que se atrevan a trabajar con maestros, y desde ahí estoy armando los cursos. Todas mis videotransmisiones van a ser parte de los cursos. Vamos a hacer un curso donde el calor humano esté presente, aún siendo la videotransmisión, como se hizo para la zona de los volcanes la semana pasada, donde trabajé desde este mismo espacio para 80 maestros en la zona de los volcanes, donde los directivos de esa zona y de ese sector educativo número 1 estuvieron atentos. Estoy haciendo el trabajo, estoy informándome, les comento a ustedes, les transmito, porque esa es una de mis misiones, transmitir el conocimiento. La otra es que con mis comentarios pueda yo ayudarles a mover su capacidad intelectual, y la tercera es que me tengo que seguir mostrando como un ejemplo de superación personal y profesional. Maestro, soy Manuel Quiles Cruz. Hasta mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias.